Presentamos Entrevista. Siete de la mañana con 8 minutos. Nuestro primer invitado es el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Luis Alberto Salvador, a quien lo saludamos a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto en saludarlo. Gracias por aceptar la invitación. El Comité Empresarial Ecuatoriano anunció una demanda inmediata a la Ley de Apoyo Humanitario y la Cámara de Industrias es parte de este Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Cuál es o qué es lo que cuestionan de esta ley? Lamentablemente la Asamblea Nacional una vez más mostró su distanciamiento con el sector empresarial y con la realidad que vive el país en este momento. Al haber aprobado una serie de reformas que tienen serios vicios de inconstitucionalidad, y es por eso que los gremios en general, la Cámara de Industrias de Guayaquil, el Comité Empresarial, quien ha aglutinado a más de 100 voluntades alrededor de la intención de presentar una demanda de inconstitucionalidad frente a las reformas que la Asamblea Nacional realizó del artículo 169, número 6, numeral 6. ¿Y por qué hablo de reformas? Porque no fue una ley interpretativa de ninguna manera. Básicamente la Asamblea incumplió en su procedimiento, por lo tanto la hace inconstitucional, y por otro lado no la interpreta, sino que la reforma. Y al reformarla, justamente tiene un cambio sustancial en la aplicación de la ley. No cabía que la Asamblea Nacional incorpore tal acción. Por lo tanto, hemos encontrado méritos suficientes para poder interponer una acción, una demanda de inconstitucionalidad a dicha ley. Básicamente, ¿se refieren a la interpretación de la causal de despido por fuerza mayor que conste en esa ley o qué? Tengo un retorno, pero si le entendí bien a usted, la interpretación de fuerza mayor no cabe ninguna objeción. Vamos a poner un ejemplo. El sector florícola dejó de producir desde el mes de octubre a raíz de esas acciones convulsivas que tuvieron y estuvieron promovidas por los indígenas. Después de eso dejó de vender productos durante mucho tiempo. Cuando empezaba una ligera recuperación en los meses de enero y prepararse para sus fuertes ventas de San Valentín, ya el mundo en general empezó a disminuir su demanda de manera drástica, y eso que impidió que ese sector dejara de producir y vender un solo centavo de productos, de flores, al Ecuador y al mundo. Acordémonos que se exportan la gran mayoría de las flores. Por lo tanto, el hecho que no hayan podido vender lo pone en una situación tremenda. No hay manera de cuestionar de que la situación que vivieron ellos no fue impuesta por ellos, no fue una decisión administrativa o operativa de la gerencia de las compañías, no fue una decisión que ellos quisieron o una mala gestión. El mundo paró de comprar flores, se suspendieron los medios de transporte para enviar las flores. En general, la actividad sufrió una inobjetable para de fuerza mayor, y no de un día, sino de meses. Entonces está claro que la aplicación de la fuerza mayor en ese caso y en muchos similares no tiene ninguna duda. Por lo tanto, esta ley interpretativa lo que va a hacer es a cuestionar severamente la aplicación de la fuerza mayor, porque habla del cese de actividades. ¿Qué significa un cese de actividades? Parar la compañía. Cerrar la empresa, en definitiva. Y para eso existe una ley que la regula. ¿Qué pasa con los trabajadores cuando una empresa entra en liquidación? Ya existe ese artículo que lo norma perfectamente. Aquí estamos hablando de una para inobjetable de fuerza mayor que tiene que ser regulada.
y que tiene que permitirle al empresario que no ha tenido ningún solo ingreso durante tanto tiempo el poder terminar la relación laboral, no porque él no quiere quebrar la compañía, la quiere salvar, y para salvarla tiene que tomar ciertas decisiones, por duras que éstas sean, y en ese sentido pues tendrá que desvincular a más de un trabajador para poder preservar la empresa, porque no hay empleo sostenible sin empresa sostenible. La empresa es la que crea el empleo. Este inciso 6, a usted, o a juicio de ustedes, fue introducido realmente de manera muy para perjudicar, ¿o qué? Esta interpretación que dice la Asamblea realizó del numeral 6 del artículo 169 existe desde hace más de 3 décadas. Ya se ha aplicado en el país con antecedentes muy claros cuando han habido situaciones pues similares, ¿cierto? Por ejemplo, un terremoto es claramente un caso de fuerza mayor. Esta pandemia es un caso de fuerza mayor. Y no solo que existen en el Ecuador antecedentes claros desde hace más de 30 años, sino que también existe en la legislación del mundo. La misma Organización Internacional de Trabajo, de la cual nosotros como país somos suscriptores, la permite, porque es evidente que debe existir una herramienta que regule una situación absolutamente ajena a la voluntad del empresario y a la voluntad del país. No son decisiones del empresario, por lo tanto, debe de permitirse algo similar. Entonces, no cabía una interpretación de algo que ya existía en la legislación ecuatoriana. ¿Cuándo van a presentar ustedes esta demanda o ya la presentaron? En los próximos días la vamos a presentar. Nosotros estamos ultimando los detalles de su contenido, ¿no? Y obviamente buscando que esta demanda pues tenga la acogida necesaria, que los miembros de la Corte Constitucional entiendan la magnitud de este impacto. Está tan claro evidenciada la inconstitucionalidad en su forma y en su fondo, que seguramente le van a dar el trámite correspondiente y se va a aceptar que en este caso la Asamblea incumplió y ha violado la Constitución. Hubiera sido ideal que desde el lado del gobierno nacional no vete esa ley, sino que la elimine por completo al poder darse cuenta de que era una ley inconstitucional. Y eso creó justamente el espacio para que los asambleístas, con un claro afán electoral, pensando en los votos que deberían de recibir para cuidar su puesto y preservar su puesto en detrimento del sector empresarial, se ratificaron en su ley. Ahora, la situación del sector como tal, productivo, en definitiva, preocupa porque las pérdidas son realmente de miles de millones de dólares en estos 90, 120 días de pandemia, ¿no? Justamente esa situación, hay empresas que han tenido cero ingresos y que van a seguir teniendo, algunas otras forzadas por las modificaciones a la ley, a la imposición de que por el lado del gobierno se puso en la ley para que cierto tipo de sectores no tengan, por ejemplo, no tengan la capacidad de llegar a acuerdos bilaterales con sus clientes por deudas morosas. Estamos hablando del sector de las telecomunicaciones. Van a llegar a 150 días de que muchos clientes no le van a haber pagado ni un solo centavo y sin embargo esos clientes van a poder seguir gozando del servicio. Eso por imposición es un error, debió haberse dejado de manos de las partes, es decir, el cliente y el proveedor, para que lleguen a acuerdos. La fijación de precios, por ejemplo, de manera obligatoria, también es un error. Si nosotros empezamos a fijar precios con miras a estas elecciones que se avecinan, ya entendemos que esas decisiones van a estar contaminadas por ese afán electoral. Entonces, a nosotros sí nos preocupa que la ley, en lugar de facilitarle al sector productivo la recuperación ante más de 90 días de que no han tenido ingresos, ya el sector comercial ha hablado de que el impacto de generación de ingresos es de más de 5.500 millones de dólares en estos primeros 90 días. Estamos dimensionando el fuerte efecto negativo que esta pandemia está teniendo en el sector productivo. Y tenemos que entender que esto es parte de una cadena productiva, es decir,
desde la producción del agro, en donde sale la soya o el producto, la materia prima que se va a una industria para que ésta se transforme. Esta transformación después va a movilizarse a través de distintos canales de comercialización, ya sea supermercados, tiendas de barrio, o que vaya directamente a un cliente, por ejemplo, que va a usar esa materia prima transformada para alimentar sus aves, su camarón, etc. Toda esa cadena, en el momento en que se rompe por alguna razón, va a tener impactos, ya sea hacia abajo, es decir, desde el proveedor inicial, o hacia arriba, hacia el consumidor. Entonces tenemos que ser conscientes que este encadenamiento productivo hay que cuidarlo con muchísimo tino para que evitar que ese encadenamiento vaya a tener un rompimiento en su producción o ya sea también en su forma de pago. Entonces, estamos dialogando con el vicepresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Luis Alberto Salvador. Le preguntaba que se requiere de incentivos y no de impuestos. Justamente lo que hay que pensar en este momento es en la situación crítica del sector productivo, del micro, pequeño, mediano y gran empresario. Estar pensando en impuestos, en la generación de carga impositiva para cualquiera de estos miembros de la cadena productiva es un error. Nosotros debemos de buscar preservar la mayor cantidad de efectivo en manos del empresario, que es muchísimo mejor administrador que el Estado central. Entonces, pretender anticipar impuestos a ciertas empresas, no importa qué tan grande es un error. Tenemos que nosotros tener presente que si una empresa tuvo la capacidad el año pasado de producir una utilidad, fue en condiciones completamente diferentes a las condiciones a las que hoy están expuestos. Es probable que si el año pasado obtuvo, ya tiene pérdidas y seguramente va a terminar el año de igual manera, perdiendo dinero. Entonces no cabe pensar en que sea correcto retener dinero, anticipar impuestos a una empresa por el solo hecho de que el año pasado haya tenido ingresos. La necesidad de flujos son tremendas y por lo tanto debemos de lograr de todas las maneras posibles que permanezcan en las empresas, porque las empresas son las generadoras de empleo. No hay empleo sostenible sin empresas sostenibles. Sin duda. Gracias, Luis Alberto, por habernos atendido a esta hora de la mañana. Luis Alberto Salvador, vicepresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Que tenga buen día. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Hacemos la pausa. Enseguida regresamos.